8:42 de la mañana y arrancamos con las noticias nacionales para que te mantengas informado de lo que está pasando. Milei echó al secretario de Trabajo Omar Yassin por los aumentos de sueldo en el Ejecutivo. El presidente Javier Milei anunció hoy que despidió al secretario de Trabajo Omar Yassin, luego de que éste instrumentara los aumentos de sueldo en los cargos del Poder Ejecutivo. El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados, planteó en declaraciones a la Nación. Tras el escándalo generado a raíz de los incrementos contemplados en un decreto que llevaba la firma de Milei, el mandatario explicitó: en el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento y lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias. Hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner, que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura, y ahí se disparó el aumento. Seguimos con más. Nuevo revés judicial para el jefe de Los Copitos en la causa por la tenencia de un DNI ajeno. El jefe de los vendedores de algodón de azúcar, conocidos como Los Copitos, Gabriel Carrizo, fue detenido por el intento de homicidio contra Cristina Kirchner y sufrió un nuevo revés judicial, esta vez en la causa que fue condenado por la tenencia de 2 DNI ajenos. Carrizo fue condenado a fines del 2023 a 1 año de prisión en suspenso por tener ilegítimamente 2 documentos nacionales de identidad ajenos bajo su esfera de custodia. Pero su abogado Gastón Marano había pedido antes de que se iniciara el juicio que le fuera concedida una aprobación para que de esa manera fuera evitar la condena. El juez del Tribunal Oral Federal de San Martín, Matías Alejandro Mancini, inició igualmente el juicio oral y Carrizo terminó condenado. Seguimos con más noticias. Tras criticar las promociones, el gobierno recibe a supermercados con el foco en la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comercio, Pablo Laviña, recibirán este lunes a empresarios de las principales cadenas de supermercados del país para analizar el escenario macroeconómico con el foco en la inflación y el rol que juegan las promociones, según la mirada oficial en la medición del aumento de precios. El encuentro con supermercadistas se suma al realizado con firmas de consumo masivo a mediados de la semana pasada, donde Caputo explicitó que los próximos pasos de su plan económico eran que descartó la posibilidad de una devaluación en un futuro muy cercano. Desde el gobierno vienen planteando la disconformidad por los fuertes incrementos que se exhiben en las góndolas en forma de cobertura ante el temor de un panorama más complicado y el papel de los descuentos o bonificaciones como mecanismo para atenuar el impacto de la suba. Ante esto, consideran que deben primar el precio real de los productos a la hora de comercializarlos. Seguimos con más noticias. Le quisieron hacer el test de alcoholemia y se negó e intentó prender fuego su propia moto. El motociclista intentó evadir un control de tránsito y que fue demorado por la policía. Se negó a que le realizaran el test de alcoholemia, tras lo cual quiso prender fuego su vehículo en la ciudad chubutense de Esquel. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, cuando el personal policial se encontraba realizando un control de tránsito en Avellaneda al 2000 y un motociclista intentó evadir el control, según informó EQC Notas. Y de acuerdo a lo indicado en el reporte policial, el sujeto se encontraba en evidente estado de ebriedad y se negaba a realizar el test de alcoholemia, entorpeciendo el procedimiento e intentó incinerar el tanque de combustible de la moto.
Ante esta situación, de forma inmediata, se procedió a su demora, mientras que el fiscal de turno dispuso la imputación y libertad luego de que recuperase el estado de lucidez. Seguimos con más noticias. Uno por uno, los puntos clave de la nueva ley Ómnibus que enviará Milei al Congreso. Luego del traspié del mes pasado, durante las sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional acordó con los gobernadores que volverá a enviar al Congreso en los próximos días una nueva versión más acotada y precisa del proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El borrador incluye también el capítulo fiscal que el Poder Ejecutivo había decidido borrar del dictamen, cuando empezó a embarrarse la discusión con los bloques dialoguistas, y prescinde de un gran abanico de temas accesorios que estaban contemplados con la letra original: seguridad, cultura, educación y código civil. También se discutió con los gobernadores que podrían incluirse en el texto la reposición del impuesto de ganancias, ahora nombrando como impuesto a los ingresos personales. Seguimos con más noticias para que te mantengas informado. La inflación que se dará a conocer el IPC de febrero, con la expectativa oficial de que se ubique en torno al 15%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer este martes el índice de precios al consumidor de febrero, que según las estimaciones privadas estarían por debajo del 20,6% de enero, pero por encima del 15%, que es el número máximo que espera el gobierno en base a la expectativa que este mes más cerca del 10% que del 20%. La presión inflacionaria sobre los precios continúa su marcha, aunque según el Ejecutivo y las consultoras del mes pasado, hubo un menor ritmo de aumentos, lo que reflejaría una desaceleración respecto a la fuerte suba del IPC en enero. El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que este mes la inflación va a estar más cerca del 10% que del 20%, asegurando que vamos a ver una baja sustancial que es producto del control fiscal y monetario que estamos llevando a cabo. A finales de la última semana se publicó que el indicador oficial de la inflación en la ciudad de Buenos Aires sirve como anticipo del dato nacional, que marcó una suba de precios del 14,1% durante febrero y acumuló un alza de 264,5% en los últimos 12 meses. Dicha variación mensual es una muestra de lo que el gobierno nacional espera. Seguimos con la última noticia nacional. En línea con la recesión, la venta de autos usados cayó casi al 10% en el primer bimestre. La Cámara del Comercio Automotor informó que en febrero se comercializaron 106.228 vehículos usados, una baja del 4,80% comparado con igual al mes de 2023. El Volkswagen Gol sigue siendo el auto más vendido. Si se compara con enero, 116.135 vehículos, la baja fue del 8,53%. En los dos primeros meses del año se comercializaron 2.222.363 unidades y una caída del 9,11% en comparación con el igual periodo del 2023, que fue de 244.657. En este periodo, la provincia que sufrió la mayor baja fue Formosa, del 26,26%, y la que menos bajó fue Catamarca, que fue del 1,36%. Cerramos con las noticias nacionales y vamos a una pausa.